Advertencia. Las opiniones emitidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y no necesariamente reflejan los principios y filosofías de Radio Amiga y la Universidad La Gran Colombia. Prepárate para la entrevista de Amílcar, un espacio donde te informarás, aprenderás y te divertirás. Amílcar Hernández te trae entrevistas con invitados de todos los ámbitos: estudiantes, docentes, periodistas y funcionarios públicos y privados. Conéctate a través de nuestra página web www.radioamigainternacional.com. Amigas y amigos, cordial saludo y la bienvenida a este programa de todos los miércoles a las 11 de la mañana para que disfrutemos los invitados que llegan a esta mesa de trabajo aquí en Radio Amiga Internacional de la Universidad de la Gran Colombia. Por esta emisión han desfilado muchos periodistas, colegas míos, y ustedes también están todos invitados. Si alguien quiere participar en la entrevista de Amílcar, bienvenido, se comunica conmigo y muy bien, aquí estará en la mesa de trabajo, porque este es un espacio para profesores, estudiantes, colegas periodistas, amigos, funcionarios públicos y funcionarios privados, que vengan aquí a contarnos sus historias, que vengan aquí a compartir sus logros, que vengan aquí a pasarla sabroso. Bueno, una palabra muy de moda. Bueno, como siempre, todos los miércoles, un súper, hiper, mega invitado. Hoy tengo una invitada muy, pero muy especial. Voy a contarles de quién se trata. Es una comunicadora social, magíster en lingüística, productora y periodista regional por más de 15 años para medios de prensa, radio, televisión, digitales. Fue una directiva de una agremiación periodística muy importante. Participó en el Comité Nacional de Reparación Periodística de Víctimas de Conflicto. Ha trabajado en la Cámara de Representantes, en la Dirección de Derechos Humanos de la Secretaría Distrital de Gobierno. Ha sido asesora de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República. Desde el 2013 integra la Red Colombiana de Periodistas con Visión de Género y actualmente es periodista del noticiero de la Cámara de Representantes, pero además es catedrática, es docente de la Universidad La Gran Colombia. ¿Quién es? Se trata de Margarita Velázquez. Muy bienvenida. Muchas gracias, doctora Amílcar. Qué presentación tan interesante y además me siento muy honrada por haber sido invitada a este espacio. No me lo esperaba. Bueno, conocí hace poco a Margarita, hemos tenido un par de charlas. Resulta que Margarita es una mujer que ha hecho muchas, pero muchas cosas. Es una mujer muy joven que tiene un recorrido impresionante, espectacular. De manera pues que seguramente necesitaríamos 2 o 3 programas para que compartiera todo lo que ha hecho, lo que sabe, lo que ha luchado en este país. Pero a mí me llaman la atención varias cosas. Primero, como una periodista, bueno, ahí le faltó decir que es periodista de la Universidad de Tunja, egresada de la Universidad de Boyacá. Universidad de Boyacá, donde hay comunicación social también y periodismo. Pero entonces resulta que me ha llamado la atención mucho la historia de vida de Margarita, porque es una periodista que se ha inventado cada semana, cada mes, cada año. Ella no ha trabajado en una entidad 10, 15 o 20 años. Ella ha desfilado, pero por muchísimas organizaciones públicas y privadas. Ha hecho periodismo en todos los medios alternativos, en medios locales, en medios regionales en Tunja. Bueno, tiene una experiencia, mejor dicho, de aquí a la luna. Entonces a veces no sé ni por dónde empezar. Bueno, también titulo. Imagínense ustedes, candidata a la Cámara de Representantes, una periodista que además es política. Participó en una contienda para llegar a la Cámara de Representantes, se sacó como 1.500 votos, pero más que todo fue una gran experiencia, de manera pues que ese es nuestro personaje de hoy. Margarita, ¿y cómo así una persona
con tanta actividad? ¿Cómo ha logrado saltar de un lado para otro? Un día con una camiseta, un día tiene la camiseta del gobierno, otro día tiene la camiseta del Congreso, otro día tiene la camiseta de los medios. Bueno, ¿cómo hace para manejar tantas camisetas? Pues es la vida es bien extraña, la vida da giros. También trabajo a veces con Gustavo Nieto Roa, director de cine, y él lo dice muy claro, la vida es una película. Y pues en la película de mi vida se han dado giros interesantes porque pues yo no me quedo en un sitio por la simple razón de que siempre desde adolescente he querido cambiar el mundo y eso ha hecho que prueben un lado, prueben otro y digo, no, por aquí no es, por aquí sí es. Entonces por eso empiezo muy temprano en medios de comunicación a producir programas de radio para niños, niñas, a producir programas de radio con conductores para transformar conductas dentro de los vehículos de servicio público. Pero cuando ya la vida empieza a apretar y a pedirle a uno que uno tiene que producir, pues cuando a uno no le dan trabajo es cuando empieza uno a inventarse también cosas. Bueno, algunos proyectos de estos sí me los compraron, pero creé mi propio programa de televisión en Boyacá, en el canal Telesantiago de Tunja, un canal de la arquidiócesis, canal local, y pues yo nadie me daba trabajo, pues yo me lo doy. Hice mi programa que se llamaba En Directo con Margarita, duró 6 años, era un programa que se transmitía martes, miércoles y jueves de 9 a 10 de la noche. 9 a 10 de la noche, en 6 años fueron más de 700 programas, pero con muchísimos invitados de todo. Y eso me permitió también conocer a muchísima gente con quienes además establecí relaciones de amistad, pues eso es lo que le permite a uno los medios de comunicación, otras formas de ver el mundo, otros caminos, otras posibilidades. Bueno, Margarita es una iconoclasta, es una mujer rebelde. Una mujer rebelde, por eso se ha metido en muchas causas para defender, por ejemplo, la mujer, para defender los derechos humanos. Entonces, ¿esa rebeldía de la adolescencia todavía sigue vigente? Se ha ido transformando, porque en primer lugar, mientras se es adolescente y se es joven, pues hay mucha energía en el cuerpo, pero cuando ya se va avanzando, empiezan a aparecer complicaciones de salud. Entonces, la intención de querer hacer del mundo un espacio mejor, un lugar mejor, pues se empieza a replantear. Y además la vida, con la evolución, vamos encontrándonos con la sabiduría. Ya comenzamos a comprender, a dejar de juzgar tanto, porque cuando uno está en esa etapa de rebeldía, uno cae mucho en ese error que es juzgar las conductas, juzgar las cosas con las que uno no está de acuerdo, pero cuando uno va evolucionando, va leyendo uno más, va escuchando a más personas, va recibiendo más información, pues ya uno le baja a juzgar y empieza a transformarla por comprender, que es, digamos, es llegar a la sabiduría para poder entender cómo funcionan las cosas, cómo funciona el mundo y entender que las personas se van comportando también de acuerdo a las situaciones que la vida les ha llevado. Es decir, hoy podría yo decir que cada persona ha hecho lo mejor que ha podido con lo que ha sabido, con la vida que le ha correspondido, y la vida misma también le va enseñando que ciertas conductas no son las correctas. La vida se encarga. Bueno, ¿y qué tal que Margarita no hubiera sido periodista? Yo no sé qué habría sido. Comunicadora social. Creo que la comunicación la llevo en mi ADN. Yo creo que yo llegué con eso en el ADN por algún lado, porque yo recuerdo que yo decía, es que si me tapan la boca me salen letreros. Tenía que hablar, tenía que decir por donde fuera. Entonces, y se me facilitaba todo y se me sigue facilitando todo. Entonces,
¿Qué es lo único que ha modificado en el mundo de la comunicación? Que ya no cometo sincericidios, por ejemplo. Yo me metí en muchos problemas también por gestionar las cosas de una manera, pues era como yo respondía al momento en el que estaba y de acuerdo con lo que ya había aprendido. Pero hoy en día ya he ido transformando muchas cosas. Y pues, por ejemplo, estar aquí en esta universidad trabajando todos los temas de ética, he tenido que leer mucho de filosofía, estudiar mucho de filosofía y encontrarme con una información interesantísima que me tiene muy emocionada, me tiene muy apasionada. Entonces, en los salones de clase soy una comunicadora social más allá de ser una docente, porque me sale la información de yo no sé dónde, no solamente son las cuerdas vocales, no solamente es la palabra, sino por todo el cuerpo me está vibrando lo que yo estoy diciendo. Una comunicadora social de tiempo completo, profesora, ¿cuchilla? No. Ah, bueno, ok. No por lo mismo que estoy diciendo, digamos que ser cuchilla a veces es una actitud que si nos vamos al concepto de educación, de pronto podríamos preguntarnos, ¿sirve o no sirve? ¿Emerge lo mejor del ser humano siendo cuchilla o no? Pero a mí sí me gusta jugar a la causa-efecto, es decir, si una persona no lee, pues tiene un efecto y yo no tengo que ponerme brava. O sea, cada persona tiene que vivir que cada acción tiene una respuesta, que se la ha ganado. Yo le digo a algunos estudiantes, les digo los 5, los 4, es decir, la calificación que cada persona tiene, por ahora es como una paga. Cada quien cotícese, o sea, aprendan a ganar. Hoy en día son calificaciones, mañana es dinero. Aprendan, o sea, enamórense de querer ganar bien. ¿Les gusta ganar bien? Gánense 5, pero esos no se regalan, se ganan. Entonces, pues si trabajan bien, tienen 5, si no trabajan, tienen 0, igual que la vida. O trabajas o no trabajas, si trabajas, ¿sí? Entonces ponte tu valor, ¿cuánto quieres ganar? Entonces ese es ese tema. Ahí como le estoy escuchando, me siento en clase, me siento en el salón de clase, con la profesora al frente, echándome un discurso. Qué interesante, Margarita. Bueno, ¿cuál ha sido el techo de la vida hasta hoy? ¿Cuál es la cosa más interesante, el logro más importante a hoy? Oh, yo tengo varios logros. Hay uno, el que más la ha marcado. Es que están en competencia porque en su momento para mí un gran logro fue haber escrito un guión de cine que tuvo resolución del Ministerio de Cultura como proyecto, que lo reconocía como proyecto cinematográfico nacional. Un guión que escribí para Gustavo Nieto Roa. Haber escrito ese guión, es que haber logrado un guión, lograr escribir un guión es de mucho tiempo, es de mucha dedicación, es de mucha información que uno recoge y lo logré. Pero no solo lo logro, sino además obtengo una resolución del Ministerio de Cultura que lo reconoce como proyecto cinematográfico nacional. Para muchas personas, pues no, digamos que no tienen relación con la ley de cine, pues esa resolución permite una cantidad de posibilidades ante la ley. Bueno, no se dieron las cosas, pero el guión está escrito y para mí ese es un gran logro. Bueno, estamos hablando, nos metimos ya en el mundo del cine. Una periodista que además ha hecho cine. Es que yo, por eso dije desde el comienzo, no sé qué hacer con esta invitada hoy. ¿Por dónde cogerla? Porque es que es política, periodista, gestora, escribiente, política, excandidata, redactora. Pero como me metió en el tema del cine, entonces vamos al hoy, porque en el hoy ha participado Margarita en una reciente producción. ¿Cómo es eso? 40 días perdidos en el Amazonas. Contextualicémoselo a la gente rápidamente.
Esa se lanzó el año ¿Pero es la historia pasado. de qué? La historia de los niños que se perdieron cuya avioneta cayó en el Amazonas. Y Gustavo Nieto, que es mi maestro, Gustavo Nieto cumple ahorita 86 años. Gustavo Nieto con 84 años, él se fue a la selva del Guaviare a grabar y buscó familias indígenas con base en la historia que él recopiló, pues creó el guión y todo esto. Y él se metió a grabar, es decir, para mí Gustavo Nieto Roa es mi ejemplo de lo que es. ¿Se echó la cámara al hombre con 84 años? Y se fue para el Amazonas. Sí, y después fue que ya le llegó el otro equipo de gente para producir, pero él hizo todo prácticamente. Entonces, para mí él es el ejemplo de lo que es la perspectiva de ser persona mayor, de no comerse el cuento que la sociedad ha dicho de lo que es la vejez y entender, o sea, para mí él es mi maestro con quien tengo un constante diálogo haciendo cosas. Y entonces, grabaron la película, se lanzó el año pasado con esta historia. Es una historia que realmente es hacer cine con niños, porque lo que él hizo fue dejar que los chicos indígenas, él les dirigía, vámonos por acá, como reconstruyendo la historia, pero los niños y niñas fueron ellos. Es decir, y el diálogo, no hay un diálogo como tal, el guión es más una conducción, pero hay una voz en off que se hace con la lengua de ellos. A mí me pasaron el guión del diálogo, de lo que se iba a decir, para hacerle una revisión al guión. Pues el guión se escribió en español, por supuesto. Y por ejemplo, ¿qué hago yo? Yo reviso, y cuando, por ejemplo, en el guión dice que la mamá está hablando de la selva majestuosa, yo paro ahí, porque ese no es el habla, digamos, esa no es una expresión propia de una persona indígena, menos una palabra majestuosa, que la palabra viene de majestad, ¿sí? Entonces es toda una contradicción si vamos a reivindicar, ¿sí?, la realidad indígena. Entonces Gustavo a mí me confía esas cosas, pues porque mi maestría es en lingüística y yo me enfoqué por el análisis crítico del discurso multimodal. Entonces parezco un escáner leyendo cosas y analizando como las minucias. Entonces él me ha confiado si esto se dice así o no se dice, y sobre todo porque estamos en un momento de corrección política. Por ejemplo, ahorita que tenemos el libro de Escalando Sueños, que es la biografía de Nelson Cardona, el primer latinoamericano que con una pierna conquista el Everest. Como se está hablando de discapacidad, pues yo trabajo en ese libro, hago un aporte en poesía, pero también... Bueno, no, ahora me resultó poeta. Háganme el favor. Encima de todo lo que les he contado, ahora Margarita nos resulta poeta, pero no se me salga del libreto mío. Bueno, a propósito del libreto. Ajá, okay, sí. No, mentiras. Entonces, el libreto original de la película, ¿cómo se llama? Se llama 40 días perdidos en el Amazonas. 40 días perdidos en el Amazonas. Creo que está libre en YouTube por un tiempo. Ok. ¿El libreto original quién lo escribe? Ese guión lo escribe Gustavo, y tiene una guionista de la mano que le sigue todas sus ideas, que creo que está trabajando aquí en esta universidad, que es Idania Velázquez. Ok. Idania Velázquez Luna. ¿Y el oficio tuyo con ese guión cuál es puntualmente? Con ese guión es hacer la revisión del guión. ¿Y qué encontró? ¿Qué cambió? Yo lo que hago es sugerir. De hecho, como ya llevo un buen tiempo corrigiendo textos, hay textos que me han dado y que soy salvajemente editora, pues depende de lo que me están pidiendo. Pero en otras cosas yo sugiero, es mejor decir esto porque esto es incoherente, esto no va con el habla, esto se puede prestar para tal. Hago un análisis realmente. Leído el libreto, porque
tuvo que haberlo leído completo. Total, varias veces. Pero es que es pequeño, no es tan largo porque es una película donde la selva es protagonista. Son muchas, es lo que se ve es la selva, es como un homenaje a la selva. Bueno, ¿qué encontró de raro de todo lo que se sabe de esa historia? ¿Hay algo que cambie? Gustavo Nieto narra algo distinto a lo que hemos sabido hasta hoy. ¿Qué encuentra uno viendo la película? Bueno, Gustavo es bastante atrevido y él se metió con la otra versión, porque pues verdades como tal hay muchas. Acá hay versiones, hay una versión que se contó para otras historias, para otros documentales, pero hay una versión que introduce, por ejemplo, a un actor del conflicto armado colombiano. Y Gustavo se atrevió a meterlo y lo metió. No quiso decir cuál actor armado, no lo dice, eso el público que lo infiera, pero él se metió por ahí, que era algo que lo dicen allá en la selva, pues, y él cogió ese discurso. Entonces, que los niños lo tenían un grupo armado y todo esto, entonces él se metió por ahí y lo ilustró. Además, porque la película tiene una cuestión bien interesante, y es que la película pone imágenes animadas. Entonces ahí él hizo un juego bien, bien interesante. Él es bien osado. Bueno, dentro de eso tan osado, entonces, él sugiere que un grupo revolucionario armado estuvo dentro de ese rescate. No en el rescate, y no habló de un grupo revolucionario como tal, o sea, lo deja como un grupo armado, porque okay, hay muchos en Colombia. Un grupo armado al margen de la ley está en la historia. ¿Pero que acompañó a los niños? Que los retuvo. Los retuvo antes de la liberación, antes de que los de tenía, y cuando ya había una presión encima los liberan. Esa es la teoría. Esa es la de Gustavo. Un grupo armado al margen de la ley retiene los niños, y una vez los tiene retenidos, viendo la presión de las fuerzas oficiales, entonces decide soltarlos. Ese es una versión que existe, que es real como versión. Ahora, que sea verdad o no, eso, digamos, hasta allá yo no me meto, pero es la que quiso contar Gustavo, la que fue y recogió, y la que quiso narrar. ¿Y del rescate tiene algo también osado? En el rescate, bueno, ahí la película es ficción. Tiene su parte mágica porque la mamá ha muerto, pero el espíritu de la mamá es el que habla, el espíritu. Y esa parte final de la película, pues en el rescate, pues ya se conjuga, pues a la manera de contar de Gustavo, se conjuga el relato que hay entre la juntanza, entre la sabiduría indígena y pues las fuerzas militares. Oye, mi querida lingüista, y ese de la juntanza, yo no lo había escuchado. ¿Vale? Vale. Lo que pasa es que en lingüística hay dos grandes momentos, que es la estructural y la y en la historia de la lingüística hay un giro, y en ese giro es cuando ya entran escuelas filosóficas del lenguaje y entran una gran rama que es la pragmática lingüística. Entonces es donde se vale la creación de palabras, donde se vale, o sea, lo estructuralista, que fue la primera escuela de Noam Chomsky, que es donde se estudia la estructura del lenguaje, la gramática y parte, pero el lenguaje, la lingüística, que es el estudio del lenguaje como facultad humana para comunicarnos, entran muchas más componentes interesantes, y la juntanza es una palabra que se ha venido desarrollando, que existe, es una composición, es decir, no todo es lo que dice el diccionario, es lo contrario, el diccionario va recogiendo las palabras del habla. Bueno, como se dan cuenta, seguimos en clase. Es inevitable. Yo insisto, seguimos en clase. Espero que al final tengamos nuestra valoración, nuestra calificación, porque seguimos en clase con Margarita Velázquez. Bueno, Margarita también es poeta, ¿cierto? Y
declama las poesías? Es que esa es una cuestión que fue surgiendo inesperadamente. Es decir, ese es un tema muy reciente. Yo he estado muy cercana a personas que escriben poesía, como Fabiola Calvo Campo. De hecho, con ella pasé la cuarentena. Obligadas, nos pusieron a vivir porque yo estaba de paso y cerraron el paso de Bogotá a Boyacá. Yo estaba ahí y no pude pasar, me quedé con ella y vivimos 4 meses juntas. Y fue maravilloso, fue una convivencia espectacular. Y bueno, con ella ya teníamos una amistad interesante porque ella fue la que se trajo el tema de la Red Colombiana de Periodismo con Visión de Género. Ella pues pertenece a la Red Internacional de Periodismo con Visión de Género, se lo trajo para Colombia porque ella estuvo en exilio 20 años. Y ella muchas vivencias, su dolor, sus cosas, las convirtió en poesía y pues digamos que yo fui entendiéndole. Ese es un tema, es decir, si entramos a lo que es la poesía, yo le decía a Gustavo Nieto, le decía, yo no voy a hablar de que estos sean poemas, porque yo no quiero meterme en algo que mucha gente estudia el tema de la poesía y de los poemas, y yo no aplicaría en esto, pero cuando yo ya fui entendiendo que la poesía o los poemas como tal es una forma como alquímica, o sea, lo que es la alquimia con el lenguaje, de transformar, la alquimia es para transmutar, ¿no? Transmutar, cambiar la naturaleza, transmutar el dolor en un lenguaje bonito, poético, en un lenguaje, pues me metí en eso. Entonces, lo que fui construyendo, que fue por una petición de Gustavo, porque él tiene, entre tantas empresas, tiene Centauro Ediciones, él quería al libro que le escribió alguien, Catalina Boham, ella es escritora. En la vida de Nelson Cardona, Gustavo quería que los capítulos se cerraran con la enseñanza, como lo que deja cada capítulo de la vida de Nelson Cardona. Y a mí me parecía invasivo ponerme yo, cuando ya tenía una narrativa, un estilo, me parecía irrespetuoso con la autora, meterme así nomás. Entonces lo que yo le propuse a él fue, pues hagamos eso, pero con poesía. ¿Y qué hice yo? Pues meterme en la historia del personaje, sentir al personaje, pelear con el personaje un montón de veces, sufrir. Sí, señor. ¿Por qué? Porque esta es la profesora, como se dan cuenta, pero ahora tiene la camiseta de poeta. Entonces yo voy a ir a unos mensajes institucionales y después de estos mensajes institucionales tan importantes, vamos a tener a la poeta quien nos va a contar unos 2 o 3 párrafos, nos va a declamar 2 o 3 párrafos de su poesía. Ya regresamos. ¿Te imaginas formándote en una institución donde cada día es una aventura? Aquí en la Universidad La Gran Colombia rompemos moldes y creamos historias. Pues aquí estamos. Sé parte de algo más grande. Sé parte de la Universidad La Gran Colombia. Un alma mater que no solo enseña, sino que transforma vidas. Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Entra a un mundo donde las historias se convierten en verdaderos tesoros informativos. En la Universidad La Gran Colombia, el programa de Comunicación Social y Periodismo es tu pasaporte a narrativas que inspiran, informan y transforman. ¡Te esperamos! Más información en www.ugc.edu.co. ¿Necesitas información adicional? La Biblioteca de la Universidad La Gran Colombia te brinda todo el contenido necesario para tus trabajos o investigaciones. Plataformas digitales, revistas científicas y académicas, libros, material multimedia y mucho más en la biblioteca de nuestra universidad. Estás conectado con Radio Amiga. Estamos en la entrevista de Amílcar, hoy con Margarita Velázquez, periodista, política, poeta y muchas cosas más.
Les recuerdo que los programas, las entrevistas y todo lo que hace Radio Amiga no solamente es la radio tradicional, digamos en este caso la radio digital, sino que también estamos en las redes sociales. Ahí nos pueden buscar y nos pueden ver. De manera pues que aquí en Radio Amiga Internacional, hoy con una invitada muy, muy especial, Margarita Velázquez, profesora de la universidad, comunicadora social, periodista, quien está actualmente trabajando con el noticiero de la Cámara de Representantes. Antes de los mensajes institucionales, hablamos de la Margarita Poeta. Entonces yo voy a invitar a la Margarita Poeta que nos deleite con unos 3 o 4 párrafos de su creación. Vale, entonces estoy abriendo porque yo no me los aprendo. Fueron 32 poesías, les llamo yo, porque aunque la poesía ya es un género muy amplio, pero yo sé que en esto de la poesía hay mucho purista. Entonces, yo lo que hice fue transformar, perdónenme un momento, aquí estoy abriendo el computador. Entonces, como hay mucho purista en esto, el tema es que yo lo que hice fue tomar el dolor de Nelson, los problemas de Nelson Cardona, interpretarlos, sentirlos y transformarlos. Los 32 poemas, cada uno comienza como y el universo canta. Es decir, es como se trata de compartir las enseñanzas y todo esto. Entonces, pues es como si el universo hablara. Y para contextualizar un poco, para comprender estas poesías, se requiere haber leído el capítulo. Es como la estrategia, pero yo les puedo contar. Entonces, Nelson Cardona, esta parte es de Nelson Cardona en su infancia, donde tenía mucha rabia, se metía en problemas, de hecho lo golpeaba mucho, la mamá lo maltrataba, pero es que estamos hablando de mitad del siglo pasado, o sea, esa era la forma de criar, y él sufría mucho porque era un chico pobre, pero tenía mucha energía y en esa época llegaron unas monaretas y él no podía tener una y eso lo frustraba y lo llenaba de resentimiento. Entonces, esta dice así: y canta el universo. Escuchaste los mensajes que a tu destino guiaron. Fueron esas voces que a tu infancia llegaron. Fueron tus oídos y fue tu alma. Pero también fue esa energía invadiendo tu ser sin guía. Une los puntos, todo cuenta. El cuerpo y el espíritu requirieron entrenamiento para resistir cada momento y para impulsar el ímpetu que a la cumbre te llevaría. No encajar fue el sentimiento, capricho dirían los livianos, pero era necesario ese movimiento y como agua de glaciar en derretimiento, rodando hacia los ríos, abasteciendo ciudades y calmando a humanos sedientos. Entonces, ¿por qué yo estoy hablando de esto? Porque él tiene tanta rabia, el papá lo lleva al nevado y le muestra el nevado del Ruiz, entonces el papá le está haciendo como una metáfora de lo que es el hielo derritiéndose, entonces yo le hago como una metáfora. Esa es la Margarita Poeta, la que acabamos de escuchar en ese fragmento que ha leído de su propia creación. Bueno, pero Margarita Velázquez, entonces también es política. Entonces con esas mismas ganas, con ese mismo entusiasmo que ha hecho poesía, ¿también ha echado discursos políticos? En el momento en que hice política, pero por supuesto. Es decir, si algo a mí me ha caracterizado es ser apasionada y cada cosa que hago, lo hago de manera apasionada en el momento en el que corresponda. Pues en el momento de la pasión,
de la política. Yo quiero leer un poquito del que más me gusta, que me parece pertinente, porque es que el anterior fue el primero que me encontré. Bueno, Pero muy bien, Margarita, vamos con ese pedacito. Este me gusta mucho porque no lo quiero dejar, porque ese fue el que encontré así de afán y requiere de mucha contextualización. Pero este es el regreso de Nelson. Nelson se escapa en la adolescencia de su hogar y a los 12 años y vuelve a los 22 años más o menos. Y como a él le golpeaban mucho, pues él regresa a su casa y le da mucho miedo volver a su casa. O sea, después de haber pasado de todo, llega casi moribundo, muy parecida a la historia bíblica del hijo pródigo. Entonces él llega a la esquina y se demora en decidir si golpea o no golpea la puerta, pero cae un aguacero a medianoche y decide golpear. Y justo es la mamá la que le abre. Entonces, esta me encanta mucho. Dice: mamá, no me pegues más, rogaba tu infante inconsciente, pero un niño no lo sabe hablar, solo queda huir y llorar. El cuerpo hacia arriba estiró, pero el alma encogida quedó, como eterno niño regañado, solitario en la esquina de su cuarto, acurrucado, doblado, apocado. Y así se marchó a la esquina del bajo mundo, llegó acurrucado, doblado, apocado, hasta que regresó a la esquina de su casa, doblado, apocado. Porque el alma no creció, encogida en el tiempo se quedó, esperando el perdón de mamá. Pararse frente a la puerta, una decisión, tocar el timbre, una acción, y mantenerse firme ante su apertura, una declaración. Aceptar lo que venga. Y llegó del cielo la respuesta: la puerta al mundo es la mamá. Reconciliarse con ella, la puerta reabrirá. Con sus brazos hacia arriba, ella con sus brazos hacia él, las dos almas se abrazaron, pero ni madre ni hijo se enteraron, porque las almas invisibles son, y el orgullo a los ojos nubló, oscureciendo el panorama del amor. Este me fue aquí. Gracias a Dios está vivo. Seguro en la mente ella lo dijo, pero el constante dolor pesó más que ver a su hijo y su cuerpo se desvaneció. Pero el cielo todo lo vio diferente. Ella dando una nueva luz, pariendo un renacimiento. Él de nuevo llegando al mundo. Una segunda oportunidad para sublimar la humanidad en una experiencia de amor. Bueno, ¿cómo la ven? ¿Cómo la ven? Declamadora y poeta. ¿Cómo la ven y cómo la escuchan ustedes? Increíble. Muy conmovedora además la narración. De manera pues que esa es Margarita Velázquez, una comunicadora social, periodista, que también es poeta. Entonces retomo el tema de la política, porque así con esas ganas como declama, también con esas ganas ha hecho política. Y entonces fue candidata a la Cámara de Representantes por el Partido Liberal y nada menos que por Boyacá, porque es una boyacense de pura cepa, con mamá monja y no sé qué más cosas. Mi mamá me escuchara que yo conté que ella en su vida fue monja alguna vez y me tritura, menos mal no escucha esto. Pero es que yo me siento muy orgullosa de mi mamá, porque ella es una mujer muy del siglo pasado y ella es la historia de la mujer colombiana y ella en el siglo pasado, a mediados del siglo, la primera mitad eran rurales todas las familias, la mayoría rural. Y mi mamá es del 46, mi papá era del 26, o sea, yo les digo a los chicos, yo no soy hija de un espermatozoide, sino un espermatosaurio. Entonces, resulta que mi mamá a los 16 años se fue de religiosa, se retira del convento a los 30, a los 33 me tuvo a mí. Pero su formación religiosa, pues fue conmigo tal cual, o sea, casi que me vuelve monja
en su crianza. Bueno, lo Pero- único que nos falta que fuera Sor. Ay, pero Sor casi Margarita. porque justo con la ley de cine resulté viviendo con las Lauritas en Medellín un mes en el convento allá en Belencito en la Comuna 13. Con la película Santa Laura fui a enseñarles cómo funcionaba la ley de cine. Fíjense Entonces ustedes, ahí entonces- terminé metida. Tantas cosas que ha hecho Margarita, es que es impresionante. Impresionante, es una máquina de hacer cosas. Pero le voy a preguntar, voy a volver a la política. Cuando estaba en la política, para unos 5 años, haciendo su carrera para el Congreso, para la Cámara de Representantes, desde sus discursos, desde la tarima, desde los medios donde hablara, ¿qué ofrecía? Yo entro a la política pensando en meter todo el tema de género porque algo que me impulsó a decir yo quiero hacer política, primero fue porque dijeron que las mujeres no querían participar y yo levanté la mano y dije pues yo sí quiero. Y hubo algo feo en el departamento y fueron unos asesinatos a mujeres, entre esos una niña. Eso a mí me dolió tanto, tanto, tanto que me impulsó, pero ya estando adentro, hubo gente que sí hacía política, gente de la técnica, y lo primero que me dijeron, no, Margarita, por ti no van a votar las mujeres. O sea, tú sí, tú quieres que las mujeres, pero son las primeras que te van a dar la espalda, y así tal cual fue. Entonces tuve que acomodar un discurso en el lugar común del discurso y pues hablar generalidades, desde lo ambiental, desde los temas de salud. Pero concretamente, ¿qué ofrecía? Porque es uno como, cuando quiere escuchar a un político, los políticos ofrecen cosas. Hay uno que ofreció pavimentar el río Bogotá, otro poner recientemente un ferrocarril desde Buenaventura a Barranquilla. Concretamente, ¿qué ofrecía en la tarima a cambio de un voto? Voy a responderlo muy boyacensemente, y su merced, ¿por qué cree que yo perdí? Sí, yo no ofrecía cosas que la gente quería que se les diera. De hecho, yo iba a municipios a donde podía ir y con el presupuesto que podía, y yo llegaba a hablar de todo lo que teníamos que hacer con respecto al ambiente en Boyacá, proteger el agua y todo esto, y me decían olímpicamente, pero su merced, es que aquí fulanito vino y nos dio 10 afiches para hacer tal cosa para el salón comunal. Después yo me doy cuenta que los 10 afiches eran 10 millones de pesos, o sea, hablar de millones en ese momento era afiches. Y yo hablaba, sí, yo aquí les dejo afiches, no sé qué, o sea, de una ingenuidad. O sea, yo entré con ganas de hacer cosas, pero tenía muy metido el tema, por ejemplo, de víctimas del conflicto. Como yo estaba en el Comité Nacional de Impulso de Reparación a Periodistas Víctimas de Conflicto, ahí duré 3 años, yo me llevé a Boyacá ese tema y lo trabajaba en los medios de comunicación, y gracias a eso muchas víctimas entraron a procesos de reparación, porque yo me llevaba esa información, pero yo veía que faltaba más representación y yo buscaba a las organizaciones de víctimas de conflictos. Yo le entendía muy bien al tema de conflicto y pues yo tenía muy claro qué hace un congresista en el Congreso de la República, a qué se va, pero lo que yo no entendía es que quedaba muy difícil explicar que uno va a representar la voz del territorio, como es la Cámara de Representantes por Boyacá, pues uno es la representación o sería la representación de los boyacenses para tomar decisiones ante todos los temas legislativos que se estén discutiendo, y eso es lo que menos querían escuchar. Entonces yo les daba cuáles eran mis posturas, y mis posturas siempre eran un tema muy de justicia social, desde la postura liberal, iba también muy permeada con el discurso de la democracia, donde las personas, las diferencias estemos juntas. Eso es muy liberal, pues el liberalismo viene de Europa, producto de la Revolución Francesa y todos esos derechos humanos. O sea, yo soy muy pro derechos humanos realmente,
Eso es mi piso, mi fundamento, donde siempre me he movido. Y pues eso, o sea, al final yo me terminé estrellando. Eso no es lo que la gente quería escuchar. La gente quería escuchar la pavimentación del río, efectivamente. Bueno, su merced. Eso. Entonces, si hubiera sido elegida, su merced, si hubiera ganado la curul, si hubiera sido representante a la Cámara, si hubiera sido congresista, su merced, ¿cómo se ve hoy? Yo creo que lo habría hecho bien mal. Qué bueno. Yo creo que Diosito me cuidó de no permitirme avanzar, pero igual estoy en la Cámara de Representantes. He estado en la Cámara de Representantes como UTL y ahorita estoy en Cámara de Representantes como periodista. Pero cuando yo no logro mucho como candidata a la Cámara de Representantes, entonces, y sentía molestia porque me encontré la otra cara de la moneda, del electorado. Yo decía, pues los que van allá son tan corruptos como el electorado, o sea, la gente de qué se queja, lo que hay en el Congreso es un espejo. Y también estaba molesta porque me dejé guiar de los que sabían de política y que me dijeran que no hablara nada de mujeres. Entonces, de rebelde, volví a hacer política al consejo. O sea, de lo más grande a lo más chiquito, y esa vez sí me fui a hacer política desde una perspectiva de género y me fui a hablar a mi tierra, súper conservadora, machista, a hablar de la copa menstrual. Porque lo menstrual era un discurso político. Por supuesto se burlaban, por supuesto me ridiculizaron, por supuesto tantas cosas pasaron, pero lo hice desde mi convicción. ¿Y qué pasó con el tiempo? Pues allá era ridículo hablar de política con una copa menstrual y este año que acaba de pasar, la copa menstrual terminó siendo ley de la República. Es decir, cosas que yo decía como candidata a la Cámara o como candidata al Consejo, terminaron siendo ley de la República. Entonces, pues eso me dio satisfacción porque yo no estaba tan pifiada. Es decir, digamos que estaba tratando de mover mentes en un lugar muy, muy, muy conservador, pero no estaba pifiado, y que ahora sean cosas ley de la República me valida a mí mismo. Entonces yo digo, ok, no estaba mal, está bien. Un político que le guste. Upa. Me puedo meter en problemas si hablo de política. No, de un político que admire. Yo admiro mujeres. Una política que admire. Y aquí espero que no me meta en líos, pero tengo varios. Me gusta Cepeda, y me gusta por su historia y su sabiduría, porque... ¿Cepeda quién? Cepeda, nuestro amigo de la izquierda, ahora se me olvidó el nombre. Iván Cepeda. Bueno, gracias. pero no, me voy a hablar de una mujer que admira. Y mujeres. Es que me toca ir moderando ideológicamente. Mujeres, me gusta Pedraza, Jennifer Pedraza, me gusta su juventud, me gustan sus posiciones. ¿Y unos congresistas o políticos que no le gusten? Es que me están preguntando en una etapa de la vida donde estoy llena de información de filosofía, y hoy lo que me he vuelto es admiradora de todo, y como estoy dentro del Congreso de la República, puedo ver personajes de muy izquierda, muy derecha, admirables. Bueno, no, hijo, pero de todas maneras, ¿qué hace un periodista haciendo política? ¿Le gusta que un periodista haga política? ¿Qué opina, por ejemplo, de Vicky Dávila? Ay, que se va a pegar una estrellada como yo me la pegué. ¿La está pronosticando? Sí. Sí, porque no es nuestra naturaleza, es decir, eso es como entrar a otro planeta. Hay políticos, hay periodistas que han hecho periodismo y saltan a la política y han sido presidentes, pero los crearon y los formaron en cuna de políticos. Entonces no es que por ser periodistas hayan estado ajenos a la política. Y Vicky Dávila es una mujer que viene del pueblo, que tiene una historia muy, muy de la cotidianidad, que es una mujer que se ha superado a sí misma, pero entrar en esa dimensión,
Pues es que hay que vivirlo como el carnaval de Barranquilla, quien lo vive es quien lo goza. Entonces, yo siento que podría estar siendo instrumentalizada, pero es, digamos, mi percepción. Estar en política, quienes vienen de, así sean de izquierda o de derecha, no es lo mismo llegar de la nada a ese planeta de la política a quienes vienen de familias que han hecho política. Bueno, y la profesora desde la cátedra le diría a sus alumnos periodistas, futuros comunicadores, ¿hagan política? Yo no les digo nada de eso porque la comunicación social es tan amplia, que es tan amplia la comunicación social, que aquí cabe todo. Y yo lo voy a decir de manera muy coloquial. Disfruten su comunicación y hagan lo que se les dé la gana, que es lo que yo he hecho. En últimas, yo, pues como aquí el doctor lo ha estado contando, he hecho un montón de cosas y yo lo resumo, he hecho lo que se me ha dado la gana en últimas. He hecho eso. Entonces, el arte de hacer lo que le dé la gana a uno en comunicación social, ¿lo ha logrado y ha vivido de eso? Pero total, o sea, la vida me va empujando, voy comprendiendo la vida, en unas cosas he ganado bien, en otras cosas he perdido, pero el aprendizaje que se tiene con la política, por ejemplo, yo gané, yo recibí pocos votos, aunque alguien me decía, valórelos, ¿cuántos buses llena con esa cantidad de gente? Y yo, ok, pero eso le dio un giro a mi vida, como dar un salto cuántico, y fue lo que me trajo aquí a Bogotá, y pude entrar al Congreso. Fíjense, entré al Congreso no como política, pero sí de otra manera. Estoy en el Congreso de la República, justo en la Cámara de Representantes. Y si a mí me preguntan si yo quisiera ser representante de la Cámara, pero por supuesto que sí, pero sin hacer campaña, que me saliera en un paquete de chitos, como dijo una representante. Pero bueno, como sea. Yo me dejo llevar por la vida es fascinante, la vida es hermosa y va uno aprendiendo. Bueno, profesora y poeta, política y demás, vamos a ir nuevamente a unos mensajes institucionales bien interesantes y vamos a entrar en la parte final de esta entrevista con Margarita Velázquez. La educación de las próximas generaciones está en tus manos y tú serás el camino por el cual ellos van a crecer. Ven y aprende nuevos métodos pedagógicos que te ayudarán a crear una enseñanza diversa para la infancia. Estudia licenciatura en Educación Infantil en la Universidad La Gran Colombia. Inscripciones abiertas. Más información en www.ugc.edu.co. Atrévete a vivir una experiencia de vida. Moldea a tu manera cómo instruir la educación universitaria en un contexto globalizado a profundidad. Estudia especialización en Pedagogía y Docencia Universitaria en la Universidad La Gran Colombia. Inscripciones abiertas. Más información en www.ugc.edu.co. Atrévete a vivir una experiencia de vida. www.radioamigainternacional.com. Estamos en Radio Amiga Internacional, estamos en la entrevista de Amílcar, la entrevista de la radio que también se ve. Ustedes pueden ir a las redes sociales, a nuestra página y pueden seguir esta entrevista y todas las que hemos hecho. Además, pueden disfrutar muchas entrevistas que estamos haciendo desde el año pasado, invitando a profesores, estudiantes. Este es un punto de encuentro. Este es un punto de encuentro para la dialéctica sobre todos los temas. No hay ningún tema vetado. De manera, pues, aquí están invitados profesores, estudiantes, amigos, periodistas, catedráticos, políticos. Pueden también venir empresarios, como han venido, del sector público, del sector privado, para que compartan enseñanzas, porque esta es una cátedra. Aquí estamos haciendo conocimiento, estamos impartiendo conocimiento, estamos compartiendo experiencias con cada uno de nuestros invitados. Y hoy, la invitada es Margarita Velázquez,
que, como les he dicho desde el comienzo, es una mujer con muchas camisetas, como lo hemos visto y lo hemos escuchado a lo largo de esta muy interesante entrevista de la mañana de hoy, recordándoles la cita todos los miércoles a las 11 de la mañana, aquí en Radio Amiga, el súper invitado de la entrevista de Amílcar. Vamos a ir ya terminando este programa con Margarita Velázquez, quien además es docente de la Universidad de la Gran Colombia, con un recorrido es decir, lo que hemos comentado y compartido en esta mañana no es nada, no tiene ni el 1% de todo lo que ha hecho Margarita a lo largo de la vida. Una anécdota interesante de todo ese recorrido como periodista, porque este es un espacio para que los estudiantes también aprendan de los maestros, aprendan de los que ya han hecho carrera en el periodismo. Entonces yo quiero que cuente una anécdota como periodista que la ha marcado y que la recuerda siempre. Tengo muchas anécdotas. Es que el periodismo es apasionante porque el periodismo lo mete a uno en problemas, lo mete a uno o sea, conoce uno gente, pero así una cosa simpática que recuerde así que se me venga a la cabeza. Cuando era presidenta de la Corporación Boyacense de Periodistas, o sea, yo tomaba el cargo realmente bien, lo asumía. Y había un alcalde en Tunja que era complicado y era una costumbre, y sigue siendo, de los alcaldes. Bueno, allá habían medios importantes en ese momento como El Tiempo, tenía su periódico allá, Caracol Radio, siempre, RCN siempre ha tenido a sus periodistas. Resulta que hacen el lobby, vienen a Bogotá a pedir cabezas, es algo que se sabe cuando sucede. Y yo escribí una columna para el periódico del momento, del Tiempo, hablando... 7 días. Sí, Boyacá. exactamente, Boyacá 7 días. Y hablaba de un alcalde que en lugar de generar empleo se lo estaba quitando a los periodistas, y conté un alcalde de Boyacá que había hecho la tarea de venir a pedir cabezas a periodistas, por tal, ya no recuerdo todo lo que decía. Cuando una mañana me llama el alcalde gritándome, furiosísimo, y decía: Margarita, usted escribió tal cosa, bla, 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 bla. Y yo, sí, señor, y no me dejaba hablar. Y a usted, téngase porque la voy a llevar a la fiscalía, bla, 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 bla. Y yo, sí, señor. Pero nada, y yo le trataba de hablar y él no me dejaba hablar porque gritaba. Pero usted escribió, y yo, sí, señor, ahí está mi firma, claro que yo le escribí. Y Margarita, y se despachó, insultó, ofendió, amenazó, y pues se me pasa el límite, tomé aire y le dije: pero ahí dice que es usted. ¿Cómo así? Yo escribo un alcalde de Boyacá, pero no dice cuál. Dice que es usted, pero usted lo escribió. Que sí, señor, ahí está mi firma. Pero usted lo escribió que sí, pero ahí no dice que es usted, y son 123 alcaldes los de Boyacá. Lo que él no contaba era, en esa época todavía no teníamos aplicaciones de grabar ni nada de eso. Pues yo era 2 celulares. Con un celular grabé, puse altavoz y grabé lo que me estaba diciendo en el otro, con la grabadora del otro. Y lo grabé y tuve ahí el soporte, la prueba. Ese señor apenas habló conmigo, se enfermó y estuvo en incapacidad 1 mes. Hubo gente que decía que yo lo había enfermado, pues yo no lo enfermé, o sea, yo no fue la conducta. ¿Recuerdan que comenzamos hablando causa-efecto? Pues él causó todo, se puso a pedir cabezas, lo causó todo él y digamos, pues yo no asumí ningún tipo de responsabilidad al respecto, solamente me pareció simpático cómo la reactividad de una persona la mete en problemas y cómo fue confeso o sea, nadie estaba hablando de él, él solito se echó al agua y se enfermó porque él solito se evidenció, y producto de eso fue que la Federación Colombiana de Periodistas intervino
para que él le frenara un poco a toda la agresión que venía. Esa es una de las tantas anécdotas que se me vienen a la cabeza. Hay muchas de ese estilo, bueno, muy muchas. Bien. Su merced, ¿qué le dice el nombre Miguel Ángel Bermúdez? Un paisano muy simpático, un boyacense muy al estilo boyacense. Qué lástima que haya terminado en prisión, pero pues un típico boyacense folclórico con sus comentarios chabacanes en el momento, pero un dirigente deportivo interesante. Se lo pregunto porque usted ha defendido a la mujer y sigue defendiendo los derechos sí. de la mujer, y ahí hay una connotación sobre su trabajo. Margarita Velázquez ha sido una mujer que se ha dedicado todo el tiempo que ha hecho periodismo y también política, y también todas las actividades que ha desarrollado en muchas entidades públicas y privadas, ha estado al frente de la defensa de los derechos de la mujer. Bueno, se nos está acabando el tiempo, se nos acabó prácticamente con esta invitada de hoy, que es verdaderamente de lujo, pues porque nos ha compartido mucha enseñanza, mucho aprendizaje, sobre todo para los estudiantes. Ella está en la universidad hace unos 3 años, de manera pues que contamos con una docente de la línea de Margarita Velázquez, queda invitada nuevamente a otro programa, de manera pues que, amigos oyentes, ahí les dejo la grabación para que la compartan, la vuelvan a escuchar, porque Radio Amiga Internacional y la entrevista de Amílcar, como toda la programación, no solamente se escucha aquí en Bogotá, sino también en Colombia, y fuera de Colombia también tenemos oyentes, de manera pues que muchas gracias por estar acá, Margarita. Me siento muy, muy, muy honrada, no me lo esperaba, muchas gracias, y bueno, un abrazo a todas las personas que nos escuchan. A ustedes, amigos oyentes, como siempre, los espero dentro de 8 días con una sorpresa, una súper, hiper, mega entrevista. Que disfruten el resto del día. Gracias. Esto fue la entrevista de Amílcar. Esperamos que hayas disfrutado de este espacio de conversación, aprendizaje y entretenimiento. No olvides que nos encontramos todos los miércoles a las 11 de la mañana, siempre con nuevos invitados y temas de interés general. Síguenos en nuestras redes sociales como @radioamigacol y en nuestra página web www.radioamigainternacional.com.